Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es María Inés Rivera y estoy aquí pues el día de hoy presentando esta edición de webinars que estamos teniendo en República, que es una sección de República Lifestyle. Y el día de hoy estamos estrenando pues nuestro segundo webinar con estos temas, hablando de los carbohidratos y de qué sucede con los carbohidratos en nuestro cuerpo. Pero para hablar de estos temas que son tan complejos y que alrededor de ellos pues hay tantos mitos, tenemos hoy el día de hoy una invitada muy especial. Ella es Pamela Flores, que es licenciada en Bioquímica y Microbiología de la Universidad del Valle de Guatemala. También es candidata a doctorado en Biología Molecular, Celular y del Desarrollo de la Universidad de Colorado de Boulder. Y también, por otro lado, ha trabajado pues, en tesis sobre los efectos de la microgravedad sobre el crecimiento y virulencia de bacterias. Además, también creo que es importante mencionar que pues, ha hecho pasantías en el CDC de Atlanta, en el Instituto de Ciencias Moleculares de Orsay en París, y en el Laboratorio de Virología de la Universidad de Kentucky. Entonces, bueno, Pamela el día de hoy nos va a hablar un poco acerca de los carbohidratos, de tantos mitos que existen alrededor del consumo, de qué sucede cuando los consumimos en nuestro cuerpo, para entender un poco más acerca también de los macronutrientes y cómo incluirlos, por supuesto, en nuestras dietas diarias, sin abusar también del consumo de los carbohidratos. Así que, Pamela, te doy la bienvenida y gracias por estar aquí hoy con nosotros en República. Gracias, Marinés. Agradezco la oportunidad que me han dado para poder compartir con ustedes un poco esta mañana. Antes de empezar, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, pues esta mañana lo que quería compartir es un poco acerca de qué es lo que sucede con los carbohidratos en nuestro cuerpo desde que los ingerimos y qué es lo que aportan para el buen funcionamiento del mismo. Entonces, para empezar, quiero que nos fijemos en esta imagen que tengo en este slide. Es una imagen que describe lo que comúnmente se conoce como carbohidratos. Tenemos el pan, semillas, granos, pasta, papa y un banano. Y pues estos alimentos tienen alto contenido en carbohidratos, pero para esta presentación quisiera que viéramos a los carbohidratos como lo que realmente son, que están mejor ejemplificados en esta imagen. No nos centramos únicamente en lo que se encuentra en la imagen anterior, que también está incluida en esta imagen, pero hay una gran variedad de Pamela, frutas y perdón, verduras. voy a interrumpir un segundo. Fíjate que no estamos viendo tu presentación, tú la estás proyectando ahorita, ¿verdad? Sí. No sé, no sé si ya le diste compartir pantalla. Perdón. No te preocupes. ¿Ahora? Ahora sí, listo. Disculpe. Bueno, pues esta es la imagen que les hablaba, que tiene los carbohidratos más centrados como en lo básico de pan, pastas y papa, pero esta es la imagen que se ve más variada. Hay más representación de frutas y verduras y pues la verdad es que los carbohidratos están en la mayor parte de las plantas y es muy difícil conseguir un alimento que no tenga carbohidratos porque están muy presentes y distribuidos en todos los alimentos excepto grasas puras y proteínas puras. Entonces, para empezar, quiero explicar qué es un carbohidrato y pues este es uno de los 3 macronutrientes. Los otros 2 son las proteínas y las grasas. Y los carbohidratos son moléculas orgánicas que se consideran las más abundantes en la naturaleza, y el que sean orgánicas significa que contienen carbono en su estructura. Y efectivamente, los carbohidratos están formados por una cadena de carbonos, que sería esta, unidos a hidrógenos representados por la H y oxígenos representados por la O.
La fórmula de un carbohidrato es CH2ON y esta fórmula es importante y pues lo que realmente significa es que por cada carbono van a existir 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si vemos en esta estructura que tengo acá, este es un carbohidrato simple y en el primer carbono vemos que este tiene unido a él 2 hidrógenos y un oxígeno. El siguiente también, y lo que queda restante es un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. La razón por la que este balance entre átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno es importante en un carbohidrato es porque a partir de esto es que se obtienen sus propiedades y que se les ha dado su nombre, porque si nos ponemos a pensar, por cada átomo de carbono existe una molécula de agua, o sea, tenemos un carbono hidratado o un hidrato de carbono, y de ahí es que viene el nombre carbohidrato. Los carbohidratos se clasifican según el número de carbonos que contienen en su cadena de carbonos. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos, se consideran como triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas y así en adelante. Una de las características importantes de los carbohidratos es que los carbohidratos pueden estar en 2 tipos de conformaciones. La conformación lineal, en la cual la cadena de carbonos está extendida, y la conformación cíclica, en la que dicha cadena forma un anillo. Lo que vemos aquí en esta imagen, a la izquierda, la forma lineal, es la estructura de la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos en su cadena y para transicionar a su forma cíclica, el primer paso que sucede es que esta cadena se dobla para poner en contacto los átomos que van a reaccionar y formar un enlace. En este caso es el carbono 1 con el oxígeno del carbono 5. Y si vemos aquí en esta imagen, el oxígeno y el carbono formaron un enlace y es así como se mantiene en una forma cíclica. Esta forma se considera con el nombre de monosacárido. Los monosacáridos significa un azúcar y pues los carbohidratos, como habrán escuchado, se consideran azúcares y el monosacárido es la estructura básica y es el más sencillo porque solo tiene uno. De ejemplos de monosacáridos comunes tenemos a la glucosa. La glucosa, como ya les había dicho, es un carbohidrato de 6 carbonos. Esta estructura que tenemos acá es una estructura simplificada en donde no vemos que se escribe la C de carbono, pero cada carbono es representado por un vértice y lo único que se ve son los grupos funcionales que se encuentran unidos a esos carbonos. Y pues estos grupos funcionales son importantes porque les dan las características para que estas moléculas puedan reaccionar y es importante que notemos la orientación de estos grupos funcionales porque según la orientación van a variar en qué carbohidrato es. Por ejemplo, si vemos la galactosa es otro monosacárido que a simple vista decimos es la misma estructura, pero lo que varía es que la orientación de sus grupos funcionales en el carbono 1 y en el carbono 4 son opuestos. En la glucosa los tenemos orientación hacia abajo, mientras que la galactosa los orienta hacia arriba. Pero tienen la misma fórmula porque tienen la misma cantidad de átomos. Otro monosacárido importante es la fructosa. La fructosa también tiene 6 carbonos en su estructura. La diferencia es que únicamente 4 están formando el anillo, pero aquí si vemos en el primer carbono que forma el anillo,
se encuentra el carbono número 1 y en el último que forma el anillo se encuentra el carbono número 6. Entonces, las diferentes estructuras se van a dar y van a generar los diferentes monosacáridos que existen en la naturaleza. Ahora, si vemos, un monosacárido puede existir por sí mismo, es un azúcar simple, pero si tenemos dos monosacáridos, estos pueden reaccionar entre sí y formar un enlace y se convierten en un disacárido, que ahora tiene dos. Y puede suceder esto varias veces hasta que tenemos una cadena larga y esto se le considera un polisacárido. Como ejemplos de disacáridos, si tenemos una galactosa que se une con una glucosa, lo que obtenemos es lactosa. La lactosa es el disacárido que se encuentra presente en la leche y su concentración varía según la especie que lo produce. Y como dato interesante, les puse esta tablita y tenemos que la leche humana es la que tiene mayor porcentaje de lactosa comparada con otras leches comunes como la leche de vaca o la de cabra. Si tenemos una glucosa que se une con fructosa, lo que obtenemos es sacarosa. Y la sacarosa es el principal carbohidrato que se encuentra en las plantas. Este va a través de la savia y se almacena en los órganos de la planta como la raíz, los frutos y las semillas. Es conocida mucho más común como azúcar de mesa. Entre los polisacáridos que les voy a hablar un poco esta mañana está el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de glucosa, únicamente contiene monosacáridos de glucosa en su estructura, entonces cada uno de estos es una molécula de glucosa que se va uniendo a la estructura. Cuando tenemos polisacáridos como este, que solo tienen un tipo de monosacárido, se les considera como homopolisacáridos, que tienen lo mismo, pero también existen polisacáridos que pueden tener diferentes monosacáridos en su estructura, no solo glucosa, y normalmente estos se van a alternar, como que si fuera una glucosa, una fructosa, una glucosa, una fructosa, y estos se consideran heteropolisacáridos. Hablando del glucógeno, el glucógeno forma cadenas ramificadas de glucosa y sirve como almacenamiento de energía en animales, hongos y bacterias. Y se sintetiza en el hígado, en el humano. Y más adelante vamos a hablar un poco más acerca de este proceso. Cuando hablamos de almidón, el almidón es el equivalente del glucógeno, pero en plantas. Es formado únicamente por glucosa y tiene dos componentes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa va a ser una estructura de glucosas que va a ser lineal y que tiene muy pocas o ninguna ramificación. Y la amilopectina va a tener ramificaciones, pero van a ser ramificaciones escasas, no tanto al nivel de las ramificaciones que se obtienen en el glucógeno. Pero la unión de estas dos moléculas, amilosa y amilopectina, forman el almidón que se encuentran almacenados en las plantas y es lo que les provee energía. En esta imagen de acá, lo que estamos viendo es una célula vegetal de papa. Vemos aquí la membrana y adentro se encuentran gránulos que contienen almidón. Esta imagen fue teñida con Lugol y es por eso que los gránulos se ven de color violeta, porque normalmente no tienen ese color. Pero vemos que se almacenan en gránulos y especialmente en la papa, que es un alimento que tiene alto contenido en carbohidratos. Entonces, ¿cómo es que los
alimentos de origen vegetal llegan a tener estos carbohidratos almacenados en sus células? ¿Cómo es que los producen? Para eso vamos a regresar a nuestro conocimiento de la fotosíntesis. Y esto es lo que tengo representado aquí en esta imagen. Si se recuerdan, la fotosíntesis va a ser el proceso de síntesis de azúcares en las plantas y se necesita de 3 cosas: luz, agua y CO2, que es el dióxido de carbono. Y va a producir oxígeno y azúcar, y los azúcares o los monosacáridos son los que nos interesan. Básicamente, en la reacción de fotosíntesis, lo que va a suceder es que la primera fase utiliza la luz y el agua para generar moléculas energéticas que luego van a ser utilizadas en una fase oscura que no requiere de luz y que va a utilizar el dióxido de carbono para unir esas moléculas y formar un carbohidrato. Si vemos en esta imagen, y si recordamos, la fotosíntesis se da en las áreas verdes de la planta, como una hoja. Entonces, digamos que ya sucedió todo este proceso en esta hoja y se generó un monosacárido. Lo que va a suceder es que la planta lo pasa a través del floema hacia las áreas de reserva. Por ejemplo, aquí se llevó a la raíz. Acá, perdón, les compartí una tabla con diferentes alimentos que tienen diferente cantidad de carbohidratos, que es lo que vemos aquí en gramos en la segunda columna, y el tipo de carbohidrato más abundante que tiene cada uno. Están ordenados de menor cantidad de carbohidratos a mayor cantidad de carbohidratos, pero si vemos la papa, que es de lo que hemos estado hablando, por cada 100 gramos de papa vamos a tener 20.45 gramos de carbohidratos, y la mayor parte de esos carbohidratos va a ser almidón. Mientras que si vemos una fruta como la fresa, este solo tiene 7.68 gramos de carbohidratos por 100 gramos de alimento, y la mayor parte de esos carbohidratos son sacarosa o fructosa. Lo importante que quiero que se lleven de esta tabla es que, por ejemplo, una espinaca cruda es la hoja de la planta, es en donde se está sintetizando y es en donde se encuentra menos cantidad de carbohidratos, porque es en donde se sintetiza, pero los carbohidratos van a ser luego movilizados de esa área y pues por eso se encuentran en su forma sencilla, que son la sacarosa y la glucosa, pero ya cuando son alimentos que tienen más carbohidratos, que los están almacenando más, únicamente se encuentran en su forma de almacenaje, que es el almidón, porque a la planta no le conviene almacenar en forma de monosacáridos, porque sería una forma no organizada de hacerlo, mientras que si lo empaqueta todo como almidón, es una forma más organizada y le permite almacenar más. Entonces, ya que sabemos qué es un carbohidrato, cómo se sintetiza y cómo se clasifican, vamos a ver qué es lo que pasa con los carbohidratos desde que los comemos. Entonces, en esta imagen, digamos, desde que nosotros le pegamos una mordida al alimento, lo que vamos a tener en nuestra boca va a ser en mayor porcentaje carbohidratos complejos como el almidón, pero también van a haber carbohidratos simples como la lactosa y la sacarosa, que vamos a estar ingiriendo, que pueden venir en la leche, en las frutas. En este primer paso, en la que el alimento está en la boca, estos disacáridos o sacáridos menos complejos quedan intactos. Solo pasan a través, continúan su camino a través del sistema digestivo. Mientras que los carbohidratos más complejos, los más grandes como el almidón, van a empezar el proceso de digestión desde que están en la boca. Y lo que pasa es que la saliva tiene esta enzima que se llama alfa-amilasa, y la alfa-amilasa empieza a funcionar desde que el alimento entra y estamos masticando, se mezcla con la saliva
esta alfa-amilasa es como una tijera que empieza a cortar esa estructura del almidón y lo que genera es estructuras más pequeñas, menos complejas que el polisacárido original. Entonces, esta alfa-amilasa va a seguir funcionando desde la boca hasta que llegue al estómago. En el estómago lo que tenemos es jugos gástricos que tienen un nivel de pH muy ácido, entonces eso inactiva a estas proteínas como la alfa-amilasa, pero ayuda a que se mezcle más el alimento y de paso mata a bacterias que vayan en el alimento o cualquier patógeno que haya ingresado por este tracto. Pero digamos, a nivel de carbohidratos en el estómago no pasa mucho. Luego, cuando ya llegamos al intestino delgado, el páncreas se encarga de liberar más enzimas. Libera amilasa pancreática que va a terminar de romper estructuras al igual que las destrinasas y las disacaridasas. Y cada una de estas enzimas se especializa en un enlace específico, pero al final todas van a ayudar a que obtengamos monosacáridos libres. Y esto es importante porque los monosacáridos son los que van a poder ser absorbidos por nuestro cuerpo y la absorción se lleva a cabo en el intestino. Digamos, acá lo que vemos, esta es la luz intestinal y los enterocitos son las células que recubren la parte interior del intestino. Y acá tenemos un capilar que lleva el torrente sanguíneo. Lo que va a pasar es que queremos que este carbohidrato llegue a la sangre y pues lo hace a través de los enterocitos. Y los enterocitos son una célula diferente, son especiales porque no son como las células animales normales que tienen una forma circular o un poco ovalada. Estos enterocitos tienen como patitas que se ven acá, que se llaman microvilli, que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto y así maximizan la absorción de los nutrientes. Entonces, existen ciertos canales en esa membrana de los eritrocitos que van a ayudar a los monosacáridos a entrar a la célula y existen otros canales que los van a ayudar a pasar hacia la sangre. Y ya cuando están ahí, ya tenemos los monosacáridos en el torrente sanguíneo que se van a dirigir hacia el hígado. Entonces aquí entró el monosacárido, va hacia el hígado a través de la vena porta y en el hígado del 60 al 70% de estos monosacáridos va a ser metabolizado. El resto va a seguir su camino por la vena hepática hacia diferentes partes del cuerpo. Nosotros nos vamos a centrar ahorita en qué es lo que sucede con este monosacárido en el hígado. Y existen dos vías principales por las cuales los carbohidratos van a ser metabolizados en nuestro hígado. La vía de la glucólisis y la vía de glucogenogénesis. Esta vía de glucólisis genera energía, la vía de glucogenogénesis la almacena. Empecemos por la que genera energía. La glucólisis es el primer paso en una vía más larga que se llama respiración celular. Y como su nombre lo dice, glucolisis, lisis de ruptura, lo que vamos a hacer es romper la molécula de glucosa. Y el fin de la glucólisis es pasar de una molécula de glucosa de 6 carbonos a 2 de 3 carbonos, que se llaman piruvatos. La glucólisis lo realiza a través de 10 reacciones, pero no vamos a entrar a detalle a cada una de esas. Lo que sí es que esto es lo que sucede en las primeras 5 reacciones. La glucosa pasa de ser glucosa a gliceraldehído 3-fosfato y en las segundas 5 reacciones llegamos del gliceraldehído hacia el piruvato. Lo importante de estas dos fases es que en la primera fase se consume energía en esta parte de acá y en la segunda generamos energía, más de la que se consumió en la primera fase.
Y cuando estoy hablando de energía, estoy hablando de ATP o adenosín trifosfato, que es una molécula que tiene 3 fosfatos y cuando se rompe el enlace entre el tercer y el segundo fosfato de esta molécula se libera energía. Y por eso es que ATP es la molécula que contiene energía. Cuando se rompe ese tercer enlace, libera la energía y queda como una molécula menos energética que se llama ADP o adenosín difosfato, que ya solo tiene 2. Entonces, aquí utilizamos el ATP, pero en la segunda fase volvemos a convertir esta molécula de ADP en ATP y generamos más. Entonces, esa es la parte importante y además estamos generando otras formas de moléculas energéticas como el NADH, que vamos a hablar ahorita en la siguiente diapositiva. Si tomamos en cuenta la organización de la célula, la glucólisis se llevó a cabo en el citosol de la célula, o sea, adentro de la membrana, pero afuera de cualquier organelo. Y ya cuando tenemos el piruvato lo que va a hacer es entrar hacia la matriz de la mitocondria y acá va a empezar a liberar parte de sus carbonos. Si se recuerdan, el piruvato tiene 3. Vamos a liberar un carbono en forma de CO2 y este se va a convertir en una molécula de 2 carbonos que se llama acetilcoenzima A. Y esta molécula va a entrar al segundo paso de la respiración celular, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que va a hacer es, va a liberar esos otros 2 carbonos que nos quedan, al igual que antes como CO2, pero durante este ciclo de reacciones que se va a dar, creo que son como 9 reacciones, se libera energía en forma de ATP, pero más importante, energía en forma de electrones. Electrones que son captados por estos aceptores de electrones que, como vimos en la glucólisis, es el NADH, pero también existe este FADH2. Y lo que va a pasar es que estos electrones van a entrar al tercer paso, que es la cadena de transporte de electrones. O sea, todos estos como carritos que llevan a su electrón adentro, van a llevarlos hacia la membrana interna de la mitocondria, en donde van a donar esos electrones a un complejo de proteínas que están en esta membrana. Y lo que va a hacer el electrón es que va a saltar de una proteína a otra hasta el final, cuando llega y se utiliza un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno para formar agua, y es cuando se capta ese electrón. Pero durante ese salto de electrones entre proteínas, mientras eso se da, se genera energía para bombear protones, que son estos hidrógenos positivos, desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces, este bombeo de protones va a hacer que en el espacio intermembrana se acumulen protones y en la naturaleza lo que tiende a pasar es que las cosas se mueven de un área de mayor concentración hacia un área de menor concentración por simple difusión, pero como están en una membrana y necesitan regresar hacia la matriz, no pueden pasar por simple difusión, sino que existe un canal que se llama ATP sintasa, que es parte del proceso de la síntesis de ATP, que toma ventaja de este gradiente que existe de protones y ayuda a que los protones regresen hacia la matriz, pero mientras está pasando este flujo de protones, la ATP sintasa gana suficiente energía para agarrar una molécula de ADP y un fosfato y volverlas a unir y formar nuestra molécula energética que es el ATP. Entonces, este es el paso en donde se genera la mayor cantidad de energía durante toda la respiración celular. Y es por eso que el paso que inicia con la glucólisis nos va a llevar a la energía inmediata, porque el ATP luego se va a poder llevar a cualquier parte de la célula y se utiliza en diferentes reacciones, ya sea en reacciones del núcleo, en reacciones de la membrana, para transporte de nutrientes o liberación de desechos.
y son cosas que las células necesitan constantemente. Mientras que la otra vía metabólica de la que habíamos hablado es la vía de almacenamiento de energía. La que almacena energía se llama glucogenogénesis y pues en el nombre glucógeno, ya conocimos al glucógeno, es esta molécula polisacárido de glucosa, pero si analizamos el nombre, glucogenogénesis, génesis viene de el origen o la formación. Entonces lo que vamos a hacer en esta vía es formar o sintetizar más glucógeno. Y lo que sucede es que nuestro monosacárido, este de acá, que llegó al hígado, lo que va a hacer es unirse a cualquier extremo libre que encuentre de glucógeno. Entonces, en esta estructura, aquí en rojo está nuestra molécula de glucosa y lo que va a suceder es que a través de ciertas reacciones que suceden se le va a unir una molécula de UDP o uracil difosfato que tiene aquí sus dos fosfatos. Y esta parte es necesaria porque la glucosa solita no se puede llegar a unir al glucógeno. Necesita de esta molécula de UDP para poder unirse a este extremo de la cadena de glucógeno que ya existe, que es un extremo libre. ¿Y qué va a pasar? A través de la enzima que se llama glucógeno sintasa, el glucógeno sintasa va a eliminar este UDP y lo que nos va a resultar es una cadena en donde nuestro monosacárido ya está unido con un enlace al extremo que estaba libre y ahora este se convierte en el nuevo extremo libre en donde otra molécula se puede unir y así sucesivamente. Este es el proceso en donde se almacena energía, porque es energía que no se necesita en el momento, pero cuando se necesite está disponible. Es solo que está empaquetada de una mejor manera para que no ocupe tanto espacio y no esté disuelta en el citoplasma de la célula, que solo esté causando estrés por estar en cualquier lugar, sino que está en un lugar en donde es accesible y cuando se necesite solo se rompe ese enlace y entonces ya la glucosa puede entrar a la vía de la glucólisis y el ciclo de Krebs y en adelante para generar más energía. Y pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Vimos pues qué es un carbohidrato, su estructura, cómo se sintetizan las plantas y cómo desde que nosotros lo ingerimos lo vamos a almacenar o utilizar. Lo único que quisiera compartir es que nada en exceso es bueno. Cuando nosotros tenemos una dieta alta en carbohidratos, lo que vamos a hacer es saturar estas vías de la glucólisis y la glucogenogénesis. Y pues cuando saturamos estas vías, lo que va a pasar es que tal vez se empiezan a metabolizar en las primeras reacciones de estas vías, pero llega un punto en que ya hay mucho de reactivos secundarios o reactivos intermediarios que se acumulan y el cuerpo no va a dejar a los reactivos ahí intermediarios esperando su turno hasta que pasen por esa vía, porque no es así, sino que se acumulan y como hay tanto exceso, lo que va a pasar es que se van a desviar hacia otras vías que pueden utilizar estos reactivos para formar diferentes cosas. Y una de estas vías es la síntesis de lípidos, que son grasas, y es por eso que cuando tenemos una dieta que es muy alta en carbohidratos, lo que estamos haciendo es saturar nuestras vías normales de metabolismo de carbohidratos y lo estamos dirigiendo hacia la síntesis de lípidos, síntesis de grasas, y es cuando empezamos a acumular más grasa y a subir de peso y entonces no está yendo por la vía que le corresponde. Y pues yo no soy nutricionista para poder decirles cuánto tienen que comer de carbohidratos en su dieta o cuánto no, porque eso también depende de cada persona, pero como bioquímica, lo que sí les puedo decir es que necesitamos un balance y necesitamos a los tres sí o sí.
porque los carbohidratos tienen su función, las proteínas tienen su función y también las grasas. Los carbohidratos, digamos, su función principal va a ser dar energía, pero para nada eso es todo lo que hacen. O sea, los carbohidratos están en la matriz extracelular de los tejidos, que es lo que mantiene a los tejidos unidos. Los carbohidratos están involucrados en las proteínas también. Cuando se sintetiza una enzima, se le tiene que poner un carbohidrato a veces para que tenga una función, si no, no funciona. Y todas estas cosas, digamos, los carbohidratos son necesarios, al igual que las proteínas y las grasas. Entonces, si eliminamos cualquiera de estos tres, lo que vamos a hacer es causar un desbalance en el cual nuestro cuerpo pues no va a estar feliz. Y pues no sé, eso es todo. Gracias por escucharme. Mil gracias a ti, Pamela. Bueno, mira, empiezan a llegar algunas preguntas y pues la primera que nos hacen es que si todos los alimentos que se consumen se convierten en glucosa, independientemente si son proteínas o grasa, por ejemplo. Ah, eso sería un depende de que no necesariamente todos los alimentos se van a convertir en glucosa, porque digamos si ingerimos proteínas o lípidos, estos pueden quedarse como proteínas o lípidos en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo también los necesita. Digamos, vamos a digerir las proteínas, obtenemos los aminoácidos que son los que forman la estructura de una proteína y los podemos utilizar nosotros mismos así como están para formar nuestras propias proteínas, para nuestro propio metabolismo celular. Igual los lípidos que se necesitan también como por ejemplo en la membrana de las células, los podemos utilizar así como están, pero también existen vías metabólicas que conectan el metabolismo de estos diferentes macronutrientes. Por ejemplo, si nos hace falta glucosa, así en forma de carbohidrato, en determinado momento, lo que podemos hacer es obtener glucosa a partir de lípidos, porque hay ciertas enzimas que pueden convertir esas estructuras en glucosa o en algunos intermediarios de la ruta que van a hacer que se genere energía a final de cuentas. Y esas rutas que generan glucosa a partir de cosas que no son carbohidratos se llaman gluconeogénesis, o sea, formación de nuevo, de novo. Ahora nos estaban preguntando también, por ejemplo, dicen que si la glucosa necesariamente da energía, que a una persona, a su hija le pasa lo contrario, que al comer en las mañanas, pues pierde estas energías. ¿Necesariamente la glucosa da energía, Pamela? Bueno, pues ese como agotamiento que uno siente después de comer, porque definitivamente yo lo he sentido, digamos, a la hora del almuerzo, yo tengo que estar poniendo atención a una clase y lo que menos siento es energía después de comer, sino que siento la energía como que se drena, es porque el cuerpo está poniendo la energía en digerir los alimentos. Digamos, la energía no se va a sintetizar así como acabo de comer y ya me siento energética, sino que el cuerpo va a empezar como que a redirigir la energía a la digestión. En el proceso de digestión se va a gastar energía, como vimos, pero, o sea, digamos que a mediano plazo, unas horas después, lo que vamos a tener, bueno, yo creo que es incluso como media hora o minutos después que ya se tiene la glucosa en la sangre, pero cuando ya, digamos, llega al hígado y se empieza a generar energía, va a tardar unas cuantas horas. Ok. Ahora también están preguntando si a diferencia del azúcar, cómo funcionan los sustitutos dentro del cuerpo, como por ejemplo la dextrosa. Ok. Hay que tener cuidado con ciertos sustitutos. Digamos, en nuestro cuerpo hay un orden. El cuerpo va a preferir utilizar glucosa como su forma su fuente de energía. Después preferiría utilizar lípidos y después proteínas, pero si no tenemos glucosa y tenemos algún sustituto,
tenemos que pensar que hay ciertos sustitutos que sí como que hacen mímica de la estructura de una glucosa, pero en lo que difieren es en esos grupos funcionales, en sus carbonos. Hay ciertos sustitutos que en esos grupos funcionales, digamos, varía de cierta forma en que nuestras enzimas ya después no las reconocen. Entonces, no lo puede utilizar, digamos, los endulzantes artificiales, eso es lo que hacen, que sintetizan una molécula que es parecida a la glucosa, pero tiene ciertos sustitutos en sus carbonos que no se encuentran en la naturaleza. Entonces, nuestro cuerpo no lo reconoce y no puede ser utilizado. Entonces, muchas veces sustitutos no van a contribuir a la síntesis de energía, sino que pueden ser reconocidos como una molécula extraña y lo que pasa es que el cuerpo dice, esto no es normal, como que lo ataca y lo va formando como, lo almacena como en bolitas, digamos, lo almacena en el cuerpo hasta que incluso puede causar como que se activen ciertos genes que luego llevan a diferentes enfermedades o pueden ser la causa de que el cuerpo diga esto no es normal y empieza a atacarlo y entonces el sistema inmune se está como descontrolando. Yo diría que sí pueden ser utilizados, pero depende de cuál, porque depende de la estructura. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando consumimos Splenda o estos sustitutos de azúcar, preguntan si no tienen estos carbohidratos, ¿verdad? No tienen, digamos, esa misma energía que nos da, por ejemplo, el azúcar natural o la miel. Sí, no. Digamos, estos azúcares que son sintetizados, como les dije, tienen una estructura diferente, pero la estructura es suficientemente similar para que nuestras papilas gustativas, digamos, lo que tenemos en nuestro cuerpo son enzimas, ¿verdad? Entonces, estas enzimas tienen como que si fueran una cueva en donde la molécula va a entrar. Y digamos, en nuestras papilas gustativas, estos sustituyentes son lo suficientemente parecidos a la glucosa para que encajen en esta cuevita y nosotros sintamos el sabor dulce, pero no son lo suficientemente parecidos a la glucosa para que encajen en las enzimas que las van a degradar y que vayan a dar realmente energía. Entonces, por eso es que les dicen que utilicen estos endulzantes porque no les agregan como que a su, no sé, como que a su intake de calorías y que les va a hacer subir de peso, pero yo para nada lo recomendaría usar porque el cuerpo podría llegar a reaccionar tan mal que incluso, o sea, se han dado algunos casos en donde esto podría causar también cáncer. Y no se sabe, realmente no se sabe qué es lo que sucede a completo, digamos, en el cuerpo, porque es solo algo que no es natural en nuestro cuerpo y que no se puede sintetizar y el cuerpo no sabe cómo desechar, solo se acumula. Ahora Alejandra también nos está preguntando que ella tiene hipersulinismo y que le quitaron el azúcar y el trigo. Entonces, que si come frutas y verduras, pues en general, a pesar de que contienen azúcar, le genera ciertos mareos por la baja de azúcar. ¿Qué tipo, digamos, de sustitutos recomiendas tú para ingerir pues esa energía? Pues yo diría que depende de qué medicamento ella se encuentre que le esté causando esto, porque tiene razón, digamos, las frutas en sí, aunque tengan poco contenido de carbohidratos, van a tener carbohidratos y van a hacer que ella se sienta de esta manera, pero no sabría decirle qué medicamento se puede tomar, digamos, con o qué alimentos ingerir, porque al final de cuentas, digamos, podría ingerir alimentos que tengan menos cantidad, digamos, más raciones para que no sienta el golpe, que serían las hojas verdes, digamos,
espinaca o lechuga, porque todos esos tienen carbohidratos en sí, pero en menos cantidad, pero no sabría decirle si eso todavía le va a dar esos síntomas que ella siente. Perfecto. Ahora, Giselle nos pregunta también, Pamela, ¿dónde se queda empaquetada pues toda esta energía que nos da los carbohidratos? Esa es una buena pregunta. La mayor parte del glucógeno, que es el que se queda almacenado, se queda en el hígado, pero también tenemos reserva de glucógeno en el músculo estriado, que es el músculo de movimiento voluntario, porque esta va a ser un área en donde se necesita mucho la energía cuando tenemos una actividad física. Los músculos consumen glucosa a niveles, digamos, extraordinarios en todo el cuerpo, porque necesitamos de esa energía cuando la necesitamos en una emergencia o cuando estamos haciendo ejercicio. Lo que estamos haciendo es ejercitando esos músculos y los músculos van a consumir glucosa muy rápido, entonces tienen reservas también de glucógeno en el músculo de nuestro cuerpo para que utilicen la glucosa que tienen en sí cercana y digamos que hay en la sangre, pero también si utilizan toda esa glucosa libre, tienen reservas de glucógeno para que puedan romper rápidamente y seguir funcionando. Ahora, Pamela, esta pregunta que yo la verdad es que también la tengo, y es que muchas veces algunas personas pues tienden a seguir estas dietas sin carbohidratos, ¿verdad? Como por ejemplo las dietas cetogénicas, las dietas keto. ¿Cuál es tu recomendación realmente? ¿Es bueno quitar los carbohidratos o mejor mantenerlos en la dieta? Bueno, pues esta es mi opinión porque yo sé, digamos, de un punto de vista bioquímico, como les había dicho, necesitamos de los tres. Y para mí no me parece algo sano para el cuerpo cuando se nos quita por completo el carbohidrato, porque vamos a crear un desbalance en el cuerpo. Y como habíamos dicho, existen ciertas vías, digamos, que pueden utilizar lípidos para generar glucosa y que sigamos teniendo energía necesaria para vivir, digamos. Pero, digamos, esas vías normalmente no están activas al nivel en que se van a requerir cuando nosotros quitamos por completo los carbohidratos. Y pues, o sea, va a haber una etapa de ajuste en que el cuerpo, o sea, tan perfecto que es el cuerpo que se puede adaptar a este tipo de escenarios, pero digamos, las enzimas de estas vías que utilizan lípidos para generar energía no están lo suficientemente expresadas como las enzimas de nuestro metabolismo normal, que es a través de carbohidratos. Entonces, el cuerpo tiene que, o sea, va a empezar a notar de que hacen falta carbohidratos, necesitamos sacar de nuestras reservas de lípidos y entonces va a empezar a producir más de estas proteínas que sí, o sea, nuestro cuerpo va a poder funcionar a base de lípidos y es por eso que estas dietas, digamos, van a ver un gran como que pérdida de peso, así digamos, porque el cuerpo va a empezar a usar la reserva de lípidos, pero no significa que sea algo bueno para el cuerpo. Por ejemplo, nuestro cerebro, nuestro cerebro necesita glucosa, solo se alimenta de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa con estas dietas, digamos, esta dieta keto? Lo que vamos a hacer es que estamos privando de esta glucosa a nuestro cuerpo, el cuerpo se va a tener que esforzar más por generar la glucosa a partir de otros nutrientes que tenemos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a priorizar esos nutrientes para el cerebro, pero muchas de esas dietas, ¿qué es lo que te van a dar? Dolor de cabeza, te van a hacer sentir fatiga, porque no tenés los nutrientes necesarios para funcionar como tu cuerpo debe funcionar. Entonces, digamos, si puedes sobrevivir, vas a ver pérdida de peso y digamos en una dieta en la cual, digamos, estás desnutrida y no tengas nada de carbohidratos, el cuerpo después de utilizar lípidos
va a empezar a utilizar proteínas, o sea, se va a empezar a comer tu músculo para poder sobrevivir. Y entonces estás en este estado de survival, de que tu cuerpo no está en un balance. Y entonces eso puede desencadenar muchos problemas que, o sea, digamos, problemas que vas a ver en el momento, así como el dolor de cabeza, pero también problemas que puedas ver más adelante, porque estás metiéndote con un equilibrio que tu cuerpo ya, digamos, tu cuerpo necesita, un equilibrio que es lo normal, lo saludable, y también vas a tener otro tipo de efectos secundarios como, digamos, si estás utilizando lípidos, los lípidos se van a fermentar para poder llegar a ser glucosa o pasar a través de esa vía de la respiración celular, y pues la fermentación va a crear alcoholes que van a estar saliendo, pues van a llegar a la sangre y van a estar saliendo por parte del aliento, o sea, vas a tener un aliento ácido, y pues esas cosas yo creo que son un indicador para que tú digas esto no es normal, y los efectos que puede tener a largo plazo no se saben, porque el cuerpo tiene un equilibrio tan complejo y los carbohidratos se necesitan en tanto, como yo les decía también, digamos, en el ADN. El ADN está empaquetado, es nuestro material genético y está empaquetado en hélices, y hay ciertos carbohidratos que ayudan a este empaquetamiento, que ayudan a que ciertos genes estén reprimidos, a que ciertos genes estén activados, digamos, hay ciertos genes que propician a ciertas enfermedades y no se sabe, pero ¿y qué pasa si, digamos, con esta dieta keto estás haciendo que se abra el ADN y exponga un gen que te propicia tener un ataque hacia tus células, o que las células ya no mueran, digamos? Las células tienen un ciclo de vida de que cuando ya está, digamos, ya no está funcionando bien, se descarta esa célula, y entonces, digamos, otras que viven se dividen, y por eso siempre mantenemos un equilibrio, pero puede ser que digamos, estés bloqueando esa proteína que diga la célula muere, entonces se acumulan, y eso, digamos, las células se reproducen y ya no se mueren y se acumulan, y ¿esto qué es? Esto es cáncer. Entonces, no se sabe qué puede pasar. Yo no estoy diciendo que con una dieta keto te vaya a dar cáncer, pero yo no descartaría la opción. Ok, digamos, entonces Diego al final pregunta si para poder bajar de peso es recomendable quitar los carbohidratos. O sea, digamos, quitar los carbohidratos sí te puede garantizar bajar de peso, pero no de una forma saludable. Exacto. Exacto. Ajá. No, o sea, vas a perder peso porque definitivamente vas a empezar a usar tu grasa como energía, pero le vas a causar daño a tu cuerpo, y al final, o sea, puedes volver a rebotar, digamos, cuando ya vuelvas a incorporar los carbohidratos, vas a volver a ganar el peso que perdiste, o incluso, digamos, yo no diría que para perder peso los quites, sino que mejor regular las porciones, porque como decía, nada en exceso es bueno, o sea, ni siquiera el agua en exceso es bueno. Entonces, en vez de quitártelo, solo reducir la cantidad. Ahora, Pamela, bueno, ya para terminar el webinar y para que la audiencia pues se lleve ese mensaje de que muchas veces los carbohidratos aumentan de peso, o quitarte los carbohidratos de la dieta, digamos, tu mensaje o recomendación final sería que todo es bueno, pero no en exceso, ¿no? ¿Cierto? Consumir Sí. carbohidratos de forma media. Uh-huh. Y, o sea, yo lo que quiero que se lleven es que los carbohidratos son algo natural, son algo que el cuerpo lo necesita, está como que en el diseño de nuestro cuerpo utilizar carbohidratos. Y pues, o sea, no se vayan pensando los carbohidratos son malos, los carbohidratos son buenos, es solo la cantidad. Ok, perfecto. Y ya de último, que Guillermo nos está preguntando, que entra está, ¿cuánto tiempo tarda un carbohidrato en ser digerido por el cuerpo? Bueno, yo creo que tarda minutos en llegar a la sangre y en ser digerido y, digamos, ya dar energía. Podría tardar en el rango de horas, y si se va a almacenar, digamos,
si se almacena hasta que sea necesario, va a poder ser digerido, digamos, metabolizado completamente, pero sería ya cuando el cuerpo lo necesite. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pamela, por haber estado aquí el día de hoy con nosotros en esta edición de República y de los webinars de Lifestyle y explicarnos también un poco acerca pues, de toda esta función que tienen los carbohidratos y que el mensaje es incluirlos en nuestras dietas, ¿no? Gracias por la oportunidad y gracias por escuchar. No, a ti y a todos los participantes pues, que estuvieron el día de hoy y sobre todo pues muchos éxitos por allá en Colorado. Está bien. Gracias. Feliz día a todos. Que tengan un feliz día y con esto pues terminamos el webinar. No se olviden también en darle seguimiento pues a nuestros webinars de los miércoles hablando un poco acerca de temas del lifestyle. Feliz día. Gracias. Hasta pronto.